Febrero 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos libera 3.5 millones de documentos del caso Jeffrey Epstein. En estos archivos aparece el nombre de Deepak Chopra. Trae a tus chicas. Le escribió él en un mail a Epstein en 2017 años, 9 años después de que Epstein fuera condenado por abuso sexual. Antes de que digas, hay otro gurú caído, la historia de Deepak Chopra no cabe en solo una categoría. Este hombre es genuinamente irrepetible, médico de Harvard, jefe de staff de un hospital a los 35 años, el tipo que le presentó el Ayurveda y la meditación a Oprah Winfrey, cuando nadie en Occidente sabía ni deletrear esas palabras. Hoy tiene 150 millones de dólares en patrimonio y una empresa de seguridad en bolsa en Nasdaq. ¿Escuchaste bien? Hoy, en Conciencia Indiscreta, vamos a contar la historia completa, el origen, el genio, el imperio y las contradicciones y ese mail que nadie puede ignorar. Mi nombre es Magalí Herrera. Mi nombre es Brenda Sibilia. Esto es Conciencia Indiscreta. Y hoy el chisme tiene acento indio, cita a los Vedas y cotiza en Wall Street. Conciencia Indiscreta. Bienvenida, bienvenido a Conciencia Indiscreta. Bienvenida, va, qué tremendo hoy, qué apertura, así, tranquilas con todo. Esto no es un podcast de autoayuda, esto es lo que pasa cuando dos personas que trabajan en la industria del desarrollo personal y la conciencia decidimos contar lo que no se cuenta en los escenarios. El chisme, el negocio, la historia real detrás de las frases inspiradoras. Y hoy el protagonista es alguien que literalmente construyó un puente entre la India y los Estados Unidos, entre la medicina occidental y el Ayurveda milenario, entre la física cuántica y la meditación. Se llama Deepak Chopra, tiene 78 años, 90 libros publicados, de los cuales algunos hemos leído, y aparece mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein. Eso es un temón. Un niño de Nueva Delhi que quería ser periodista terminó siendo uno de los hombres más influyentes en la historia de la medicina alternativa occidental. Y te vas a preguntar, si no lo conoces, cuánto cuesta acceder, ¿no? a él, a sus recursos. Spoiler alert, una clase de meditación inicia, low, precio de entry, $1.000. $1.000 por meditación. Vení, sentate que te vamos a contar un par de cosas. Vas a hacerte una respiración profunda. Meditemos. Pero está gratis. Así que bueno, vamos allá a la historia. Nueva Delhi, 1946. 1946, ¿no? 78 años, casi 80 años. También es una historia larga, ¿no? India todavía en ese momento, 1946, era parte del Imperio Británico, ¿no? Como esos datos de color del momento, contexto histórico, también son súper importantes. Obvio. En este momento, falta un año para la independencia todavía de la India, y él es hijo de un abuelo militar y un papá militar. Entonces también, esos colores que te dejan esas infancias, obviamente hay un prejuicio de hablemos sin saber, pero uno puede como inducir ciertas características, esas personalidades de padre. Total. A mí me toca muy de cerca. Mi padre es policía federal, aquí durante una dictadura militar. Claro. Entonces, un perfil de papito. Y abuelo. Total. Y padre. Sí. Y unos militares representando a Inglaterra, representando la corona, ¿no? de esta tierra colonizada. Como es muy interesante ese perfil. Y también me lo imagino como una persona muy leída. Siento que también eso te hace ser una familia con cierto poder adquisitivo en quizás una comunidad que no tenía eso normalmente. Total, ¿no? Como, acceso a otra información. Exacto, no sé si la palabra es pobreza, pero sí hay una diferencia categórica entre el acceso que podía tener económico y las comodidades que podía tener, más la educación de la casa, más mucho libro, era un tipo muy leído. Pongamos el contexto de que estamos hablando de que en esa época no es como ahora que quizás un niño de
cualquier estrato social tiene acceso a la información del Claro. mundo en la mano. En esa época requerías tener libros, requerías tener círculo, contexto. No es lo mismo, así que sí, no Exacto. es un dato menor. Exacto, y que también se estimule en la casa Total. esas cosas. Y el acceso a las personalidades a los que sus padres y a los que por ahí iba a tu casa Total. y con quién Las compartía, conversaciones, las obvio. conversaciones, Total. exactamente. Él cuenta que leía mucho Shakespeare, mucho Dickens, pero hubo una novela en la cual encontró un personaje que era un médico y eso lo marcó mucho en la infancia. Y me parece súper interesante. Yo me acuerdo de mi infancia, creo que estuvo... Después yo tuve muchas ganas de estudiar medicina. Es muy interesante porque hoy me dedico al mundo de la salud mental, ¿no? Pero a mí me reimpactó en la adolescencia. No sé si vos te acordás de IR Emergencias. Bueno, sí, Telefe. Telefe, acá en Argentina, un canal de aire que todo el mundo miraba, Obvio, una acceso a serie todo el mundo. que estaba como muy novela, en un horario muy de consumo, de cuando estabas en tu casa. Esa creo que es como el que me marcó a mí mucho, yo como pensaba cuando leía y hacía esta investigación, ¿qué fue en esa época? Y me imagino eso, ¿no? Es un niño adolescente leyendo, fascinado por un personaje, y eso lo llevó a tener ese deseo de buscar la medicina, ¿no? En su vida. Se recibe en el mejor instituto de medicina de la India. Eso también habla, ¿no? Del alcance. Supongo que no era como muy fácil para todo el mundo tener un estudio universitario y ir a la mejor universidad de ese momento. Sus primeros meses como médico son en aldeas rurales, de ahí de las comunidades, tratando gente sin recursos y en lugares donde se iba la luz cuando llovía, o sea, un nivel de polaridad en esas realidades. Y de repente decís Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Claro, y vuelvo a traer esto que decías de que la influencia del entorno, la influencia del acceso a la información, porque las ideas no vienen de la nada, ¿no? Como que uno jala Claro, las ideas sí. existen, uno jala las ideas, o sea, son sembradas en algún lado. Entonces, el entorno de posibilidades, ¿qué se escucharía de Estados Unidos con la Tierra Prometida? Eso lo escuchamos hace años, se sigue escuchando esto de, bueno, andate a Estados Unidos, Tierra Prometida, vas a pegarla, decimos ahora, ¿no? Claro, Vas y a la lograr búsqueda, cosas. tal cual, la búsqueda de, no es como la tierra, ¿cómo es? El sueño americano, ¿no? El sueño americano. Y capaz una persona que cuando nació todavía estaba colonizado por Londres y de repente vivir esa independencia. Debe Total. haber sido también un consumo cultural Súper fuerte. como de una revelación, una rebelión, una transformación cultural. Sin duda. Donde también esto, ¿no? De leer todas esas cosas, Shakespeare, ¿no? Mucho cultura de Londres, inglesa, capaz algo ahí entre lo inglés y los Estados Unidos, ¿no? Sí, y bueno, se despierta esto, ¿no? 1970 viaja a Estados Unidos, ya en modo de vuelta acá, utópico, ¿no? Desde la conquista del sueño. India tenía prohibido que sus médicos rindieran el examen de Asociación Médica Americana, así que sí o sí tuvo que viajar a Sri Lanka a rendirlo. Claro. Y es muy interesante también que utilizó sus propios recursos. Entonces, de vuelta, volvemos a posicionar a una persona en un contexto de posibilidades económicas como hayan sido, ¿no? Porque no tengo el detalle yo si, bueno, si se lo pagó el padre, el tío, el primo, si realmente Pero lo los pagó tenía. él. Exacto, él Claro. tenía esa disposición Acceso. y él utilizó sus recursos. Claro. Entonces, bueno, llega a New Jersey, su primer trabajo le paga $200 al mes. Interesante, volvamos a esto, porque, bueno, bien sabes, me dedico permanentemente a contarle a la gente que todo es posible, haciéndome testigo, un poco testimonio de que todo es posible. Yes. Y volvemos a estas biografías y Sí. decís, primer trabajo, 200, un tipo acomodado. De vuelta, no estamos hablando de un pobre pibe que arranca en McDonald's por un tipo acomodado, médico, inteligente, intelectual, de recursos, con posibilidades, Sí. con contactos, con círculo. Primer empleo, inmigrante, $200. Y su primera misión como médico en suelo americano, ¿no? Como digo, dentro del viaje y decir, bueno, listo, acá llegué a Estados Unidos. Claro. Su primer misión, su primer tarea fue hacer la declaración de defunción a su primer paciente. Literalmente declarar muerto a su primer paciente.
Esas anécdotas de Eso. médico que acabo de llegar a la guardia y lo primero que tengo que hacer es tratar a alguien y que se Ver muera. cómo se muera. Pero pasa en muchos lugares. Sí. Y lo podemos llevar a un montón de rubros e industrias y el primer encuentro con... El fracaso. ¿Cómo luce el fracaso? Así, es lo primero que te pasa. Bueno, ¿cómo luce? Rapidito, dijo Maga, rapidito, sí, las crisis todo rápidas. junto, rápido. Y vos decís, che, escuchame, o sea, yo acabo de darle vuelta a la vida, poner lo que tenía para poder legalizar mis títulos, para poder venir a ejercer al otro punto del mundo, dejando mi vida inmigrante con un sueldo que es una porquería, porque está bien, estamos hablando de una época donde el salario no es como ahora que se requiere otro nivel de sueldo por cuestión inflacionaria, etc. Pero digo, un salario que igual es relativamente bajo para llegar y lograr un acta de defunción. Bueno, bienvenido al American Dream, baby. Pero este tipo siguió demostrando que era extraordinariamente capaz. No solamente por lo que ya estaba logrando, porque también moverse y tal, sino por lo que iba a venir después. A los 35 años se hace jefe de staff en un hospital, enseñaba en Harvard, ¿no? Muy joven, 35 años. O sea, para lo que es la carrera médica, totalmente. Y para ser un inmigrante. Muy joven. En Tufts, que es una prestigiosa universidad privada de investigación en Massachusetts. Las famosas estudios de Massachusetts. El famoso, según los estudios de Massachusetts, exactamente. Sí. Que ahora sí estaba alineado a lo que él venía a buscar. Que ese sí, bueno, acá estaba como cumpliendo el sueño americano. Claro. But, ese sueño más o menos luce así, acá lo encuentro. Exacto. Soy jefe, este es el marco. Soy docente de universitario. Harvard, baby, claro. Hiper prestige, o sea, todo el prestigio puesto ahí. Sí. Ahora el tema, mirá qué divertido y qué interesante, el tipo se declara y hay textos donde él es profundamente infeliz. Profundamente infeliz. Sí. Con el sueño logrado. Ay, los humanos somos hermosos. Los humanos somos hermosos. Entonces, él mismo describe, cuando uno va a sus textos y lee, ¿no? Cuando está haciendo como estas referencias autobiográficas, él escribe de que en este momento de la vida, con una carrera hiper prestigiosa, en el mejor momento, estamos hablando obviamente ya no era este salario de $200, claro. Con una vida constituida, con colegas, siendo él un referente, con un nivel de autoridad, que el tipo fumaba un atado mínimo de pucho al día, tomaba alcohol regular y constantemente, porque no es regularmente los fines de semana de forma social, regular y constantemente, o sea, todo el día, me imagino que no estaba en sala médica tomando alcohol, pero esta necesidad de cuando termina el día y para relajarme me tengo que tomar. Sí o sí tengo que tomar cierta cantidad de alcohol. Claro, sí. Para poder sortear el vacío del día. Entonces, digo, duro, ¿no? O sea, de sus propias palabras, lo voy a leer textual, dice, él describe, fumaba un paquete de cigarrillos por día, tomaba consistentemente, volvía a casa 11 de la noche y decía, citado sus propias palabras, los médicos somos personas muy infelices. El ambiente en la medicina es demandante, litigioso, intimidante, y la mayoría, no solamente yo, son adictos bajo mucho estrés. Y acá donde de pronto volvemos a esto de, el sueño cumplido, pero la infelicidad como base de la vida. ¿No? Esto de que... Y esto lo traigo también porque me interpela más que nada en este momento de la vida también, me atraviesa y sé que no importa en qué momento alguien vea esto, sé que lo va a poder sentir. Uno a veces tiene esta sensación de, bueno, debo ser esto, lograr esto, y entonces tal así va a lucir mi vida soñada y la felicidad como... sentir la felicidad. Como que sentir la felicidad, va a estar allá. Exacto, va a estar allá lejos, voy a lograr esto y entonces... Sí, ahí voy a encarnar voy a encarnar el bienestar, la felicidad, la alegría, la empatía, No, y de pronto estás apático, infeliz, con ganas de... ¿Cómo me metí en esto? Ay, qué común que es ese cuento. ¿Cómo me metí en esto? Qué común que es también. Ahora, hipercheck a esto, porque no estamos hablando de una persona que, bueno, estudia leyes, no, estamos hablando de o sea, que estamos viendo del final del cuento. El tipo es médico que predica hoy, ¿no? Salud integral, como el bienestar total del cuerpo, el alma, el espíritu, la mente,
no, en ese momento no sabía ni podía cuidarse a sí mismo. Mm. Entonces, qué interesante que tengamos como esto como un punto de referencia que ni aún personas que han logrado cosas tales, X, especialmente los que perseguimos algo, tenerlo como que esa es la visión de la emoción. No son dos caminos Sí, que no van por ahí. sí, y lo que pensaba es, muchas veces aprender, como teóricamente cosas, incluso incorporar tanta información y entrenar la inteligencia intelectual o la mente desde esos parámetros, no implica que vos podés integrar esos hábitos. Total. ¿No? Como que en algún momento fue, Importantísimo. en algún momento creo que creímos, tenemos que aprender mucho, ser muy inteligentes, ¿no? Aprendimos como raza humana, digo. Y entonces así voy a poder tomar buenísimas decisiones. No. Y quizás sí, hoy en día es menos tabú entender que el mundo emocional hay que abordarlo con la misma mirada quirúrgica, porque es igual o más importante en algunos casos, que puedo yo saber un montón de cosas y todo lo bien y lo mal que le hace a mi salud, un montón de elementos y sustancias, y ser el doctor más doctor de todos los doctores y médicos de los médicos, y fumar, y tomar, y no dormir, y que la vorágine igual no me hace tomar decisiones porque estoy bien informado. Total. ¿Entendés? Bueno, pero mira, hay una referencia, es muy buena, y esto, y cualquier persona que nos escucha lo va a poder entender también, e integrarlo rápidamente, no solamente desde la razón. Leer un libro de cómo hacer deporte bien hecho y cómo alimentarte bien y cómo el descanso ayuda a que puedas tonificar mejor tus músculos y que a la mañana no te levantes más que a las 11 de la mañana y no hagas nada, ni salís a caminar y comes harina como un desgraciado, no va a hacer que se te tonifique el cuerpo. La información está épica, está buenísimo. Leer el libro es importante porque hay que saber hacer, ¿no?, los movimientos, saber cómo no lastimarse, cómo calentar el cuerpo, cómo entrenar la fuerza, cómo se desarrolla la hipertrofia, todo lo que os quieras, genial. Leerlo, buenísimo. Las recetas, buenísimo. Saber combinar, espectacular. Entender que el descanso es clave, fantástico. Pero si dormís 2 horas, vivís estresado, comés Claro, pero harina, no saberlo salís. no hace que lo hagas. No, por Claro. supuesto, el hacer, esto que le pasaba a Deepak, el hacer viene con la fuerza de voluntad, el hacer viene con la disciplina, el hacer viene con la motivación, el hacer viene con el deseo ardiente, el hacer viene con la constancia, el hacer viene con valores que tenemos disponibles, pero hay que salir a entrenarlos. Pero sobre todo eso, y un conocimiento y una interpretación de que hay un mundo emocional, o al menos lo que cada vez queda más claro, somos seres emocionales que tenemos la posibilidad de racionalizar la información. Total. Pero primero somos una emoción, el que elige, la elección es desde la emoción. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Ahora, para continuar, ¿no?, con esto, sí. Nosotras nos dejas y nos volamos. Lo que sigue después en la vida de Deepak, porque él ahora está en su prime moment profesional. Claro. Después se ve envuelto en algunas cosas bastante polémicas, pero está en su prime profesional. Claro. Y no puede, dedicándose a la medicina, y no puede con él mismo. Y entonces, ¿a dónde va? ¿Dónde está? ¿Cómo sigue? ¿Dónde está? En 1981, Deepak vuelve a Nueva Delhi de visita. Un amigo lo lleva a conocer a, Dios me perdone por cómo se pronuncia esto, Brihaspati Devtribuna, el médico ayurvédico más respetado de India. De vuelta, niveles de contacto modo premium, Deepak. Claro. Nunca un tirado, ¿no? Exacto. Presidente del Consejo Indio de Medicina Ayurvédica. Y lo que pasa en ese encuentro es lo que Deepak describe como su momento de quiebre. A ver, venís con la vida. Esto te debe haber pasado, mi reina. Venís con la vida atravesada y de pronto tenés un aha moment. No es como de... Claro, y aparte reenvuelto en que esto es lo que estoy haciendo, mi vida está como debería ser. Ni Pero me lo si cuestiono, estoy triste, estoy infeliz. pero no me lo cuestiono. Pero no, ¿cómo me voy a cuestionar si para Tengo esto todo. trabajé todo, me moví para todos lados, estudié, generé? Bueno, soy infeliz, pero bueno, así luce, evidentemente. Claro, claro, claro. Bueno, y lo que pasa en ese encuentro, como decíamos recién, es lo que da el momento de quiebre. Tribuna lo observa, casi que sin hablarle, le toma el pulso y le dice cosas que nadie le había dicho hasta el momento. Claro. Que está agotado,
que no está cuidando a su familia, que necesita estar en silencio. Como le tememos al silencio. Sin hacerle ninguna pregunta de las que hace un médico occidental, ¿no? Claro. ¿Te duele acá? ¿Qué sentí? A ver, nada de eso. Sin pedirle análisis, solo observando. Y Deepak piensa, este sistema sabe algo que la medicina de donde yo vengo no sabe. Claro. Mirá qué interesante que él entra en la humildad de reconocer que hay algo, que hay una experiencia que el otro tiene, que sabe, una expertise, aunque no tiene nada que ver con su mundo conocido. Sí. Y esto tiene que ver con el reconocimiento que hablábamos recién desde lo emocional. Otra persona que siente y dice, che, escúchame, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que acá hay algo que está fallando. Claro. Hay que fijarse de nuevo. Y que le hizo sentido todo lo que le dijo. Exacto. Como hubo un... Sí, un esto de me toca, me interpela, Ujú. pero qué interesante, digo, que una persona, yo puedo entender esto, ¿no? Desde mi razonamiento, con un ego, porque yo soy esta persona, soy el médico cual, yo llegué hasta acá, soy docente en Harvard, soy esto, soy lo otro, el hijo de... o sea, por más que, de vuelta, ¿no? Estamos hablando igual de que iba a conocer una persona que de pronto sabe quién es, entiende dónde viene, Claro, pero sí. podría haberse desentendido Sí, también. sí. Podría haberse totalmente desentendido, pero acá también hay una cuestión de que, ¿no? Cuando el alumno está preparado, ¿viste? El maestro Yes. llega, es como una cosa de, bueno, no importa de cómo, no lucía en algo conocido, pero sí entonces, solo esto, le hizo sentido la información que le llegó, Sí. cómo le llegó, de la forma que le llegó. 4 años más tarde, en 1985, conoce a Maheshi Yogi. Por favor, chicos, Juan Pedro, digan. El mismo que había sido gurú de los Beatles, nada más ni nada menos. Ahí va. También. Siempre llegando a las personalidades Sí, muy que épicas. lideran los espacios. Exacto, Sí. nadie que esté jugando a ver cómo se hace. Personas que tienen, de vuelta, cierto expertise, nivel de conocimiento. Pero porque hablábamos esto ayer también, ¿no? Como uno también se relaciona a nivel que es uno, Sí. ¿viste? Podés no tener X cosa, podés no saber X cosa, pero de pronto te van a llegar personas que te van a poder entregar, dar y llevarse también alguna cosa de vos en el nivel que uno es. Y te despierta el interés, o sea, vas donde te despierta el interés. Sí. También hay algo de eso que capaz lo otro no entra en tu filtro, no, pero hay personalidades o elementos o información, sí. Y qué interesante que este ser humano, porque no voy a volver a decir ese nombre, le dice, escúchame, dale off al hospital. O sea, acá desmis tu vida y venite conmigo. Y dice, escúchame una cosa, Jesús, el llamado, déjalo todo y Claro. sígueme. Y de pronto esto, me imagino, ¿no? Esto como uno encarna esas propuestas, ¿no? Como esto de soltar todo lo que sos, con todo lo que te identificás, todo lo que te hace sentido, todo por lo cual luchas. Estamos hablando de una persona que ya tenía 40 años, ¿no? Deja todo por lo cual te moviste. Bueno, ahora vení que vamos a hacer reset a todo y vamos a salir a encontrar la calma y la felicidad. Y no, qué importante en la escala de valores, y esto nos pasa a bastantes, qué importante en la escala de valores que a veces no nos damos cuenta que la plenitud, la paz interior, poder estar en calma con lo que uno está haciendo, es tan importante que uno es inclusive capaz de abandonar todo lo que es y conoce en pos de conseguir y alinearse con ese bienestar. Como un medio clave. Dato no menor, el Maharaji, fundador de la meditación trascendental, meditación de trascendencia, la que según sus propios escritos es una técnica de relajación y descanso profundo, que sirve para mejorar la calidad de vida del individuo y de la sociedad a través de trascender los pensamientos por medio de un sonido llamado mantra, durante 20 minutos por la mañana y posteriormente por la tarde, cosas que hoy tenemos bastante más integradas, ¿no? Como no sé si tanto a nivel medicina, sino como tanto a nivel rutina. Pero igual a lo que le enseñaban en Harvard. Igual. La misma técnica. Bueno, qué interesante. Deepak deja el hospital. A la mierda. Y a los 39, como decíamos recién, cerca de los 40 años, con una carrera brillante, una economía diferenciada. No estamos diciendo de vuelta, no era un chico que laburaba en McDonald's y tenía aspiraciones. Un muchacho ya, señor plantado, en consagración y logro, dentro de lo que cualquiera podría definir como un éxito.
deja todo. Gracias por todo, 2 besitos. Eso es, y como eso digo, me representa, nos interpela un poco, como es una crisis existencial que nos va pasando un poco a todos, ¿no? Esto de, bueno, abandono lo que está pasando porque no me hace más sentido. Y una visión con lo que quería encontrar o con lo que buscaba encontrar o con sentir que estaba pasando muy poderosa y deja todo. En 1989 el Maharaji le otorgó a Deepak el título, esto se debe pronunciar diferente, pero vamos a decir Davantari, que es el señor de la inmortalidad. Ese mismo año Deepak publicó Quantum Healing y empezó a hacer millones de dólares. ¿Coincidencia? Probablemente para nada. Y hasta a veces me imagino una persona con todo eso como pose para lo que se ve afuera y conseguí este título y tengo en Harvard esto y tengo esta otra cosa y soy jefe. Y un mundo con sus dogmas, como puede ser el mundo médico o el mundo de la medicina. Dejé todo y me fui a traer como los principios, que también quizás hay algo cultural con lo cual se identificaba mucho. Él viene de ahí, él es de la India. Entonces también hay algo cultural que entiendo que hay una raíz que lo jala, ¿no? Y me hace más sentir, resuena mucho más con mi ser, con mi cuerpo, con mi corazón, con mi alma. Súper, súper interesante. Ahora, así como fue muy grande con lo que construyó en su mundo más tradicional, o en el que fue a buscar primero, de la misma manera construyó algo muy grande con esto. Y fue una pieza clave, si no fue la única, y fue gracias a eso que hoy Occidente tiene acceso de manera popular. Él rompió una barrera muy fuerte. Ese puente del que hablábamos como al principio, en esa descripción, no es poca cosa. También es verdad, ¿no? Había algo en sus títulos que también le permitía acceder, o cierta credibilidad, ¿no? Yo le creo a tal persona porque tiene este título, ya es tan inteligente de esta manera, se ha movido. Entonces, esa autoridad ya ganada, esa credibilidad ya ganada, hace que ahora lo que me venga a contar yo no lo desestime tan rápido, por lo menos, ¿no? Y en un lenguaje, en una conversación, también muy, muy conocida en Occidente. No me venía a hablar solo de un mundo ayurvédico o de un mundo de la meditación desde el budismo puro y duro. Me lo traduce a palabras y a oraciones y a métodos de hablar que me son más digeribles. Familiares, obvio. Familiares, sí, ¿no? Sí. La tesis central de Deepak es esta: la mente y el cuerpo no son dos cosas separadas. Son un sistema integrado. Hoy, qué obvio. En ese momento no era obvio. Lo que piensa afecta cómo funciona mi biología. Esto hoy lo enseña la medicina convencional. La psiconeuroinmunología es una disciplina establecida, pero en el 89, vos ni habías nacido. No, gracias a Dios. Cuando Deepak publica Quantum Healing, esto es considerado pseudociencia. Ahí es donde digo, ¿no? También la gente que a tu alrededor te tenía cierto respeto, porque somos pares, de repente, venís con una pseudociencia que te pasa a bajarle el precio, ¿no? Como esta sensación también. O sea, él no inventó la idea, pero la popularizó en un momento en que nadie lo escuchaba. Fue el puente. Ese es nuestro ángulo editorial de hoy. Nadie replicó lo que hizo Deepak. Nadie. Solo Deepak y solo ese estilo de personalidad, nacido, criado, esa cultura, sí colonizado todavía por Inglaterra o por el Reino Unido. Entonces sí había cultura inglesa, pero sí también era medio desde la cultura india. Entonces esa mixtura, y también por eso y por sus accesos y por su formación y por su ambiente de posibilidades, me voy a Estados Unidos, estudio una carrera cara, me voy a Estados Unidos. Entonces, de repente se personifica en un ser un montón de ingredientes, ¿no? Para que la receta sea casi que el único que podía
generar ese puente de esa manera. Tomar la sabiduría de los Vedas, de la Ayurveda, de la meditación trascendental y presentarla en el idioma ejecutivo americano de los 90. Escuchame, Que también- portafolio, saco Sí. azul, corbata roja. Sí. Y también en ese momento hay una... Me viene como a nosotros, nos pegó más por los hollywoodenses. Pero el mundo occidental, estábamos todos consumiendo ese estilo de vocabulario, ese estilo de contenido, esa manera cultural, ¿no? De manejarse en la vida, como otra vez tenemos, ¿no? Esta idea del sueño americano. Todos más o menos entendíamos esa manera. Y hablar de las 7 leyes espirituales del éxito. Este fue un libro que él lo impulsa. Creo que de manera muy inteligente logra resumir conceptos muy abstractos con ideas muy puntuales y que se puedan seguir paso a paso y que te puedan generar en tu vida un resultado cuantificable. Y lo leyó Oprah Winfrey. En ese momento lo que sería en Argentina la Susana Jiménez, si querés de una manera más local. Esa mujer en ese momento tenía un programa que veían millones de personas, impactaba muy fuerte en la cultura de Estados Unidos. Entonces, que ella ya te valide, te lleve a tu programa, también implica que vos, o sea, al otro día generó miles y miles de dólares en ventas de ese libro. Pero ella lo leyó. Entonces a ella ya le generó como beneficios. Es súper interesante que de repente esa sea la mujer que lo haya leído. Volvemos otra vez, ¿no? No son personalidades que no tienen ningún tipo de influencia, no, son líderes de su industria, de su espacio, son gente con mucha influencia, con mucho renombre. Entonces esa fue la persona. Hay un traslado de autoridad Claro, que es inevitable. claro. Nosotros a veces cuando elaboramos marcas bueno, ¿quién más te puede, no importa que no sea exactamente que haga lo que vos haces, pero quién que está cerca te puede presentar o validar? A veces hay, no sé, ayer mirábamos un summit de Forbes, cómo de pronto DAB trabaja con Mercado Libre y claro, hay una validación, o sea, para uno y para el otro, o sea, Claro. lo están validando estas dos personas, que son estos dos monstruos empresariales. Tenemos esta idea en común. Bueno, che, escuchemos, prestemos un poco de atención, porque el que es seguidor de Mercado Libre, como tanto el que es seguidor de DAB, va a ver en la unión, va a decir, che, escúchame, ¿qué está pasando? Y acá me imagino exactamente lo mismo. Exacto. Como, está bien, Oprah indiscutidamente una referente, pero seguramente un montón de médicos capaz más tradicionalistas o un mundo más corporativo, más... capaz no la tenían como referente, y capaz lo miraban, o el mundo más en la India y tal, capaz no la tenían como hiperreferente, capaz hasta incluso quizás no la conocían. No digo que uno sea más conocido del otro, digo desde cada uno su industria, su nicho. Claro. Esta entrega de autoridad que hace que cosas maravillosas pasen. Oprah sin duda tenía y tiene un alcance masivo por la historia y por ella quién es y a lo que se dedicaba y cómo llegó. Y por ella. el medio televisivo, ¿no? En ese momento. Estamos hablando de los 90, Sí. o sea, estar en la televisión. No es como ahora que cualquiera prende streaming, estamos acá y te pueden ver millones de personas o nadie también, Claro. ¿no? Pero en ese momento no tenías ni siquiera la posibilidad de comunicar algo. Exacto. Entonces, bueno, años atrás pasaba con la radio. Entonces decís, bueno, de pronto estás hablando, y decías vos, referente nacional, tendríamos una Susana Jiménez. Entonces una persona hipercarismática que de pronto llenaba de personalidades su espacio, su programa. Y te cae este indio medio atravesado por la vida, saliendo de una crisis existencial, reencontrándose con un libro, el lenguaje corpo que el occidental americano, ¿no? Encorbatado de saco azul y portafolio, en esa época, puede leer con dato duro, estructura, el tipo te empieza a hablar de métricas, ¿no? Porque el libro tiene algo esto de cómo puedes medir y tal. Bueno, 2 más 2, claro. millones de ventas. Exactamente. Sí. Buscar transformar descripciones funcionales en logros cuantificables. Total, esto y estratégicos. Y cita a Bhagavad Gita, en un texto sagrado hindú de 700 versos que narra el diálogo del príncipe Arjuna. O sea, trae ese estilo de textos, ese estilo de principios, de conceptos abstractos a este nuevo lenguaje. Esto no existía antes de Deepak. 1,5 millones de copias después de aparecer en el programa.
ese libro cambió la industria para siempre. Al día de hoy sigue siendo un libro muy leído, muy recomendado, muy actual. Ahora, lo cuántico. De repente también trae esta terminología en un momento, los 90, donde que lo cuántico, recién a nivel físico, a nivel científico, estábamos describiendo un poco más lo cuántico, todavía muy de nicho, y de al mundo más duro de la ciencia. Ese término significa esto. ¿A dónde te lo está llevando? ¿Qué está queriendo decir? Lo que nosotros llamamos la falopa espiritual. Claro, Falopa espiritual que lo lleva de acá para allá. Que no tenés ni idea de qué es. Claro, o que se supone que sí, y la escuchaste porque venís del mundo medio científico y entonces te la llevaste. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? En 2007, Richard Dawkins, biólogo evolutivo más conocido del mundo y mayor crítico del pensamiento mágico, le pregunta a Deepak directamente, ¿y qué tiene que ver la física cuántica con la meditación? Y Deepak responde, bueno, lo uso a modo de metáfora, ¿no? Dijo que usa cuántico como metáfora para hablar de los niveles de realidad más allá de lo material. Y los físicos dicen, bueno, eso es apropiación de terminología para fines no científicos, lo que en inglés se llama quantum woo, o charlatanería cuántica, o la falopa. La falopa cuántica, claro. La falopa de los hermanitos conscientes. Exacto, los hermanitos conscientes con su falopa. Y fue útil igual para esparcir el conocimiento y seguramente todos estos especias y todas estas sazones, todo sirvió. Sí. Entendiendo que puede ser toda una falopa espiritual y entendiendo que hay mucho marketing, entendiendo otro detalle que también me parece importante. Este estilo de personalidades, los que nosotros vamos a abordar, son marcas personales muy curadas, ¿no? Entonces hay mucha de esta información que está no solamente masificada y empujada por todos lados, sino que está escrita por una agencia que te arma específicamente qué es lo que quiere decir y cómo y dónde y cuándo, ¿no? Entonces es también bastante más desafiante encontrar un poquito más abajo de la superficie que es lo que hay, pero sí le pasó, o sea, en los 90 cuando esto explota, que ya le podía pasar de manera interna, también empieza a pasar de manera pública. Es pseudociencia. Te estás robando terminología para probar y para llevarte certificaciones y credibilidad, cosas que no. Entonces, también tuvo ahí su polémica, ¿no? Con eso. Es el problema central de su carrera. Porque una cosa es decir, la meditación puede ayudar a reducir el estrés y eso tiene efectos medibles en el sistema inmune. Y eso tiene evidencia. De eso tenemos un montón hoy en día. Sí, y ya había evidencia en ese momento de que el cortisol bajo te ayudaba al sistema inmunológico y que si vos te respirabas o meditabas o hacías atención plena, el cortisol bajaba. Eso ya estaba determinado en ese momento. Exacto. Ahora, muy distinto, cuántico. Claro, muy distinto es decir, puede prevenir el cáncer con el poder de tu mente, que todavía sucede. Y es como que te puedo decir en muchas cosas que sí, y en muchas cosas paremos un poco. Claro, ¿dónde está? Que esto es una de las cosas que nosotros nos reímos y lo traemos y lo seguiremos trayendo porque nos súper representa y así arrancamos este episodio y arrancaremos otros con esto de cuando dos personas que estamos metidas adentro del mundo del desarrollo personal, espiritual, en el mundo de la conciencia, que hemos estafiado números 1 hoy en este momento, que hemos acompañado a hoy lo que son referentes, lo más contemporáneo, lo más actual. Y hay algunas cosas que dan vuelta que decís, che, escuchame una cosa, esto lo está escuchando un pibe de 15 años o de 20 años, y la interpretación que le está dando no sé si está tan bien, ¿entendés? O sea, sí, y cuántas personas que no tienen el mismo acceso a la información, a los círculos. No, a los círculos. Vos tenés esta formación tan grande en lugares del mundo, te avalan un montón de personalidades tan grandes. Hay un poder ahí en como, ¿y si este tipo me lo dice? Tiene cierto. Entonces, el poder viene con responsabilidad, ¿no? Decía sí. Spider-Man. el tío de Spider-Man, pero ¿y dónde están esos límites? ¿Y a dónde hace sentido? ¿Y cómo se camina en eso? ¿Cuánto es? Bueno, meditemos para tener una vida un poco más relajada. Eso va a impactar en tu salud claramente. Y bajemos el cortisol, bajemos 4K y van a matar los pibes, ¿no? Como, bueno, ligamos un poco a
el celular, todo lo que vos quieras. Y decís, bueno, bajamos 5 cambios a vas a reprogramar todo tu cuerpo y tu sistema inmune, no solamente que vas a sentirte mejor, sino que cura el cáncer. Claro, con situaciones tan particulares, ¿no? Como que pueden ser muy delicadas y donde puede haber más información que también nos sume. Es como, son lugares muy peligrosos. Bueno, bordes. Eso cuenta todo. Y ahí está la atención de Deepak Chopra. Sus ideas funcionan como filosofías de vida, como un marco de significado. El problema es cuando las presenta como medicina en sentido clínico absoluto, en términos de así es la conclusión. Ahí es donde están los puntitos de... Por lo menos hasta ese momento también había que... De vuelta, por eso es importante que contextualizamos mucho la época. Yes. Hasta ese momento también eran cosas en las que, por lo menos de este lado del mundo, ni siquiera se pensaba. Exacto. Entonces, traes una idea desde el otro lado del planeta, de la que acá no hay evidencia científica, y de pronto estás amenazando todo el sistema de creencias que tenemos todos. Sí, y está calando. Y está calando, porque O sea, la gente le está funcionando. Exacto. Mucho lo que estás diciendo. Uh-huh. Voy a decir algo que puede sonar exagerado. Declaraciones poderosas y fuertes si las hay. No hay industria del bienestar en Occidente tal como la conocemos hoy sin una figura llamada Deepak Chopra. Sí. No existiría. Coincido. Me abro la posibilidad de que haya un margen y error, solo que realmente creo que este puente del que venimos hablando, estas líneas que se fueron trazando y esta pseudo batalla que se libra de entre quién tiene, ¿no? Yo tengo razón, esta batalla que se libra de la razón, de sostener lo que uno cree y lo que uno sabe. De vuelta, él no vino a medir a ver si lo que estaba diciendo estaba bien, él simplemente trajo su idea, punto, se acabó. Entonces, cuando Deepak aparece en el programa de Oprah en los 90, la meditación, el ayurveda, la conexión mente-cuerpo no eran temas, de vuelta, masivos, no era algo que la clase media tenía, interpretamos clase media a nivel mundial, que era la mayoría de las personas, que la clase media tenía incorporado, ¿no? Entonces, no era algo que consideraban un tema de conversación, ni una posibilidad, ni un espacio a habitar. Sí, esa teterería, la palabra tabú, ¿viste? Como, digo, sí. ¿Qué está diciendo? Sí, y no solo de tabú, sino un poco también como medio desde lo burlesco incluso, ¿no? Es como, no solo qué está diciendo desde lo extraño o lo tabú o lo prohibido, sino desde la ridiculez. Claro. ¿Viste? Como, no era un tema serio. No. Eran cosas de hippie. Hasta el LCD de Deepak. Y él en realidad empieza a vestir de credibilidad, como decíamos recién, dentro de un lenguaje, dentro de una postura, dentro de sus propios estudios, él siendo una figura de autoridad para el continente, con lenguaje más adaptado a lo científico, con estructura y estética ejecutiva, que sabemos que seduce. Sí. Seduce, Marta, seduce. Sí. Es como aspiracional. Claro, es como una cosa que decís, bueno, hoy nos reiríamos, es para poner el clip de Lizzie Tagliani hablando difícil sin decir nada. Sin decir nada. Sí. Pero es un poco lo que más llama la atención. Ayer hablábamos de esto también, como... ¿Cuánto hablamos nosotros? Siempre hablamos, tanto que hablamos. Y de pronto dijimos, vamos a hacer un podcast. Pero esto de... Hay escenarios o lugares a los que uno, si quiere acceder desde un nivel de credibilidad, de autoridad, sin mentir, ni ser desleal, ni deshonesto, tiene que entrar con el lenguaje que la otra persona habla. Exacto. Punto. Vos no puedes entrar al mundo corpo así, medio con hippie. Ya no. No es el momento. No vas a entrar. No vas a entrar. Claro. Entonces, Deepak llega con esta premisa y con esta bandera vestida de autoridad, y Oprah lo amplificó a una audiencia que en ese momento llegaba a 20 millones de personas. Sí. O sea, no estamos diciendo, bueno, teníamos una comunidad, somos 3, 4 mil, 20 millones de monos, ¿no? El impacto, el famoso 3 que llaman 3, ¿viste? Bueno, sí. 20 millones que claro. llaman un amigo cada uno. Sí.
¿En cuánto somos 100 millones? Y en un mercado de mucho consumo. Exacto, en Como un fue momento el Estados consumista. Unidos. Exacto. Ujú. Entonces, volvemos a esto, 130.000 copias de su libro en un solo día después de una aparición. Y no estamos hablando de un solo día, que es un evento de 14 horas, estamos hablando de que es una entrevista de Un par de minutos. una hora, quiere decir. Claro. Vamos a darle chagüí, que no creo. Pero, entonces, y Michael Jackson en ese momento, la mayor estrella popular, que no es un detalle menor, de vuelta, perseguido por líderes íconos de... Sus industrias. Exacto, de sus nichos. Sí. Deepak y Michael Jackson tuvieron una amistad cercana, o sea, estamos hablando de una persona que hace un salto a la aparición a nivel global televisivo y de pronto ya se venía relacionando con estrellas y con números uno de sus círculos y de pronto lleva a tener una amistad con un referente hoy recién estrenando una película Sí, nuevamente. es verdad. O sea, una persona que Sigue incluso siendo hasta el día de hoy un ícono muy importante en la muy cultura. lejos de su muerte sigue siendo ícono cultural y seguirá siendo. Sí, sí. Deepak se convierte en parte de los consejeros de referentes íconos que hasta el día de hoy siguen siendo referentes de la cultura. Cuando Michael muere, Deepak habló públicamente sobre la adicción de Michael Jackson, sobre los médicos que le facilitaban las drogas. ¿No? Claro. Después que tiene el accidente, esto también es una historia para otro día, pero bueno, después que tiene el accidente y él se empieza a medicar con calmantes y analgésicos por esta sensación de que los dolores fuertes de cabeza y cómo de pronto también este acceso y este poder hace que uno tenga la facilidad de recibir, ¿no? Sin tanto vericueto. Soy Michael Jackson, dame medicamentos. Sí, me gusta que lo remarquen los médicos que aconsejaban a Michael, porque también eso es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Como esa figura de autoridad me dice tal cosa, entonces yo sigo lo que me está diciendo. Exacto, hago caso. Uh-huh. Y esto también fue otra controversia en la que Deepak se vio envuelto, ¿no? Hubo gente que sintió que se estaba aprovechando de la muerte de Michael como para poder salir de nuevo con la controversia de, bueno, querido, y no habría que medicarse tanto, cómo se medicó, las adicciones con los medicamentos y tal, pero de nuevo, no tan visto como un lugar de querer aportar o salvaguardar otras almas, otras vidas, otros cuerpos, sino más de que, che, tipo interesado, lo único que está haciendo al final es aprovechar la muerte de su querido gran amigo para exponerse un poco más y volver a ganar y recuperar visibilidad o hacer marketing fácil. Lo interesante también es, decinos vos qué pensás, ponnos en comentarios si te parece un atrevido que estaba aprovechándose de Mike. El hijo de Deepak, Gautam Chopra, cofundó Religion of Sport con Tommy Brady y Mike Rappaport. La empresa hoy vale decenas de millones. La familia Chopra opera como un conglomerado multigeneracional de contenido y bienestar. Es decir que, por más allá de lo que uno pudiera llegar a pensar, en definitiva hay un legado que se escribió y se trascendió y que sigue obrando y sigue escalando en ser parte de la industria del bienestar y acompañar y bueno, de alguna manera estar, o sea, sostener el legado, ¿no? Que realmente no haya sido trabajo perdido. Tal cual. Sí me llama la atención, de a su vez, qué inteligencia estratégica para mantenerse en grandes negocios o negocios que sean autosustentables, ¿no? Que generen una buena cantidad de dinero. Ahí estamos hablando de dos personalidades del mundo del deporte que en ese momento eran muy importantes en Estados Unidos y esa productora de la que ellos hablan genera este contenido motivacional, también muy asociado al deporte, que eso es súper interesante, ¿no? Cómo el mundo emocional y la inteligencia emocional acompaña en esa disciplina donde el deportista tiene que ir para adelante, tiene que atravesar desafíos y tiene que salir, más cuando el alto rendimiento es tu mirada, entonces generar todo un contenido para ese perfil, para esos consumidores, también como muy inteligentes en la estrategia incluso de cómo se va a consumir y que genere ganancias, ¿no? Vamos al dinero, entremos directamente al dinero. Derecho. Creo que la mayoría de la gente que sigue a Deepak Chopra no tiene idea de la dimensión del negocio que hay detrás, ¿no? Por lo obvio, los libros, más de 25 millones de copias vendidas, 90 títulos, 14 en la lista del New York Times. Eso ya es una fortuna. Y que al día de hoy le van a seguir dando, ¿no? Esos ingresos pasivos tan deseados por algunos.
Después conferencias en su prime, en el momento que Deepak era la personalidad más deseada, cobraba hasta $100.000 por aparecer en un evento, ¿no? Y ser conferencista, su presencia, vos decir que ibas a tener tal evento y que iba a estar esta persona también generaba que mucha gente compre la entrada, quiera asistir, Obvio. le daba prestigio, le daba Obvio. nivel. Entonces, bueno, es donde empieza a aparecer esta otra idea de el valor que voy a cobrar ya implica por quién soy, por los años que tengo, por la experiencia, por la formación. Y eso va, a medida de la demanda, también subiendo ese valor. Hoy las cifras reportadas son entre $25.000 y $30.000. O sea, hasta el día de hoy, una aparición de Deepak sigue teniendo una moneda de bastante valiosa, ¿no? En el mundo económico. Sí, no es que pasó a ser una raspadita de No es que pasó mangos. de moda. No. Sigue siendo una personalidad hiper jaladora, hiper reconocida, que también genera cierto prestigio y tal. Y da muchas apariciones al año. Sigue Sí, siendo una sí. persona que hoy, No con es la una edad que persona- tiene, Claro, no es una continúa. cosa guardada. No es que dijo, bueno, ya está. No. No. Bueno, después todo de las clases de meditación, ¿no? Las clases de meditación, más o menos cuando vos las ves publicadas en sus páginas, arrancan de los $1.000. ¿Querés meditar, amiga? Sí. Entonces también tenés que tener una relación con el dinero bastante particular también, para ir y acceder Para poder acceder a sus hacerte una meditaciones. meditación. Exactamente. Bueno, malo, también ponen en el comentario qué opinás. Pero sí habla de que el perfil de la persona que aparezca en una meditación guiada por Deepak Chopra ahí adelante con vos, ¿no? Eso es lo que estás pagando. El dato que nadie espera. Deepak Chopra es qué difícil. Executive Chairman, o sea que tiene una silla como cabeza ejecutiva, en OSI Systems, que es una empresa que fabrica sistemas de seguridad y escáneres de equipaje para aeropuertos y fronteras. O sea, nada que ver Con nada. con nada de lo que él hace. Y ahí él tiene un lugar en esa mesa, ¿no? Sí, de sí, socios. tipo- O esa mesa directiva de esa empresa. Exacto, director. Exacto. O sea, no es consejero. No es que compré acciones. No. No. No fue un inversor externo. No. La empresa esa vale $7 millones en Nasdaq. Hoy. Sus acciones en esta empresa valen $74 millones. O sea, una empresa cotizada en 7.000 millones de dólares, de los cuales él, en acciones, tiene adjudicados 74 millones de dólares. Más los libros. Sí, Más más las ser él, meditaciones. más ser él, no importa. Más las Más sus asesorías apariciones. nuevas que debe dar, no importa. Solo estamos hablando de esto. Sí. Empresa multimillonaria, porque estamos hablando de 7.000 millones de dólares, que cotiza en bolsa, Que no tiene nada que ver con su carrera ni con su trayecto. de los cuales él tiene adjudicados 74 millones de dólares. Exactamente. Easy, pero es tranquilito, relajado el negocio. El gurú de conciencia que cotiza en Wall Cotizado en Street. Sí. ¿No? ¿Cómo va respuesta? Está bien, está mal. El hombre que te habla de no dualidad y la trascendencia del ego, tiene 74 millones de dólares guardados. Está bien, está mal. Eso hace que Deepak sea tan fascinante, tan particular también. Capaz hoy en día sí hay, creo que masivamente, una aspiración a ese estilo de personaje, ¿no? Personas que incluso quieren construir sus carreras de algo así parecido. Pero así todo sigue siendo un ser único en un montón de aspectos. Total. Completamente único. Y la venta del Chopra Global, él tiene una empresa, ¿no? Vende su empresa. La vende a The Healing Company, que es una empresa de salud y bienestar enfocada en la medicina integrativa que opera principalmente en Norteamérica y Europa. Después haremos un episodio de empresas que se encargan, ¿no? Específicamente de esto. Por $20 millones. O sea, todo su imperio, toda su construcción, que van de cursos, que van de libros, que van de meditaciones, que van de formaciones para otros, toda su empresa, él la vende a esta industria, ¿no? Pero queda como Chief Scientific Advisor. Ahí sí queda como jefe, cabeza de consejero científico. Entonces, Claro, ahí queda, él queda, digamos, en estas empresas que él se va encargando de comprar,
que esto es igual un negocio millonario desde Claro, hace él ahí años. vende su empresa. Exacto. Que no, esto es más viejo que la injusticia. O sea, él vende levanta compañías, vende las compañías. Mujer bonita, Richard Gere, podemos volver a eso, que cuando dice, ¿qué haces? Compro compañías devastadas, las levanto y las vendo. Te vamos, Richard. Él, en esta venta, no se desentiende de la compañía y él se queda asesorando a la empresa y se debe autogestionar sus contratos. Y aparte está su nombre, de Global Chopra. Por eso. Entonces, te vas a asesorar mi nombre, quiero que esto de repente se vuelva. ¿Cómo puedo seguir controlando un poco la narrativa de algunas cosas? El acuerdo es, yo te vendo todo. Sí. Yo te doy el bichito funcionando, me quedo asesorando. Con una voz muy importante. Exacto, pues te dejo mi nombre para que vos también de pronto seas alguien más, o sea, esto te avala. Sí, y la operes. Exacto, toda esto te avala, esto está dentro del sistema Global Chopra, pero escuchame, yo te voy a asesorar. Y esto vale, la empresa es tuya. 20 millones. Pero vos tenés que pagar tanto. Claro. 2 vueltos. Es inteligencia de negocio de alto nivel. Sí. Y hay un dato más que vamos a necesitar para el siguiente bloque. En 2017, The Chopra Foundation recibió un cheque por $50,000 de una de las fundaciones de Jeffrey Epstein. Y acá empieza a abrirse un quilombo. Y es muy interesante que estos círculos se encuentren, se choquen. Hasta nos parece obvio a veces. Sí, como si sí, obvio, ¿no? Estos perfiles que llegan a esas cantidades de influencia, de poder, de conversación, de accesibilidad, casi que hasta nos hace pensar a todos que un poco están fuera de las leyes y hacen lo que se les canta, ¿no? Y toda esa narrativa que nos viene, es decir, esta persona es obvio que se quiere juntar con estas personas, entonces va y le hace una donación de $50,000 a la fundación. Pero la fecha sí es interesante. En 2009 fue Jeffrey Epstein sentenciado, acusado, abusador. Sin dudas. O sea, no hubo duda. Hubo un juicio, salió. Claro, te podía parecer, te podía no parecer. Culpable. Pero pragmáticamente el tipo en esta realidad, acá 3D, procesado, culpable, 1 año de cárcel. Después hablamos del tema. Todo lo que hacía falta, que 1 año estuvo bien, estuvo mal, no importa. 6 años después está esta relación. ¿Qué decirte? Entonces, hasta el momento lo que tenemos es que aparece una donación, solo un cheque, año 2017. Sí. Pero recién veníamos contando la historia y si recapitulamos, en el 2013, en México, cuando él tiene este debate legendario, ¿no? Esto de esta briga con el tema de... Claro, con el biólogo, evolución, exacto, o sea, científico. ¿Qué onda que estás utilizando el lenguaje científico técnico, te estás apropiando del lenguaje científico para explicar algo que es una falopeada y que en definitiva no estás chanteando? O sea, y que no tenés resultados, no tenés experimentación. Claro, no tenés... no es como ahora que, no sé, el tío Joe Dispenza podría decir otras cosas, ¿no? Claro. Ha hecho estudios. Sí. Tiene sus referencias, ¿no? Como, bueno, ahora tiene datos que avalan los dichos. Pero en su momento... Aprovechó el término, lo sumó. Bueno. Entonces, le hace la pregunta específicamente, ¿no? Recién hablábamos de esto, le hace la pregunta de cómo puede la física cuántica sanar el cuerpo, a lo que Deepak primero esquiva, recién decíamos, bueno, le dice que lo usa de metáfora, y se mete como medio en un terreno pantanoso de, bueno, en realidad la ciencia tampoco sabe tanto de esto. Y es verdad. Bueno, pero si vamos al hecho, la ciencia no sabe nada de nada, o sea, sabe lo que va sabe buscando, hasta ahora. Claro. Exacto, sabemos toda la historia científica, sabemos lo que sabemos hasta este momento, y de eso nos agarramos. Con los años y con la evolución del humano, fuimos entendiendo, por ejemplo, átomo, o sea, hasta el momento el que descubrió y la nombró, dijo que ese era el final, ¿no? La unidad última mínima de materia. Es que está comprobado que no. Pero su nombre significa indivisible, átomo, significa que no hay más que eso. Bueno, entonces, es como este entredicho, es un terreno pantanoso, es decir, bueno, la ciencia en realidad tampoco sabe bien de esto. O sea, pero entonces, ¿en qué nos basamos? ¿Viste? que eso, a ver, de vuelta, es una respuesta fantástica para esquivar una respuesta específica.
para no tener que decir, Bueno, lo usé porque me gusta. y porque me parece, y porque si aparte nos ponemos en lo fino, en realidad la ciencia, a ver, Licencia poética. licencia pues, Licencia poética. pero para argumento científico pobre. Sí. Sí. Entonces ahí arranca a notarse un nudito, ¿no? Sí. Como Deepak se mete en terrenos pantanosos, siendo como referente, como imagen, como profesional, pero también un brillante divulgador de ideas. Y ahí hay una cosa que no sabes si esto es una atribución de beneficio o sos un rechamullero. Claro, eso volvemos a esa línea, ¿no? Bueno, soy responsable porque toco este poder, y a veces me aprovecho un poco, y a veces vuelvo a ser responsable, y así vamos. Claro, entonces es como, Sí. soy un gran divulgador, Mm. soy un gran comunicador, carismático, entrador, entiendo cómo esto puedo resignificar lenguajes para Sí. poder hablar con mis compatriotas y con de pronto también el americano enmaletado con estructura y sistema y el científico, pero empieza a haber como estos grises a nivel datos. Sí. Y entran estos cuestionamientos de veracidad. Sí. Entonces, arranca como el problema de que cuánto esto es marketing y cuánto esto es realmente estoy trabajando para el otro, para la salud, para entregando, ¿no? Desde mi autoridad de médico. Y creo que es una mancha que hasta el día de hoy en la industria del desarrollo personal sigue gente que la hace más grande y gente que la quiere limpiar, ¿no? Entonces, ahí vamos. Hay gente Ahí que la vamos. hace más grande y Gente gente que que la la hace quiere más grande limpiar. y gente como nosotras que queremos limpiar, ¿no? Porque hay tanta algo muy riqueza. interesante y se puede aprovechar y que es muy beneficioso para Total. incluir en nuestra vida. Pero bueno, como todo, el humano siendo humano. Total. Entonces, hay una, ¿no? Estábamos hablando, hay como esta, empiezan a haber unos cuestionamientos medio raros. Entonces, bueno, innegablemente la conexión mente-cuerpo que él promovió en el 89 hoy es parte de nuestra medicina, ¿no? Más tradicional, es algo de lo que estamos charlando. Y son es algo de lo personalidades que que tienen una visión. sí. Hay algo ahí que también volvemos a traer, sí, desde el mundo hoy en día del desarrollo personal o del trabajo de la expansión de conciencia, de que cuántas cosas sí sabemos y no sabemos muy bien por qué las sabemos. Bueno, pero, y hay algo de la fe de que yo creo que esto es, ¿no? Hay como una cosa medio de visión, de que yo entiendo que es por ahí. Sí, pero también recién hablábamos, o sea, sí, y también recién hablábamos de, qué sé yo, hoy, personalidades hiper reconocidas en un desarrollo personal espiritual, como Joe Dispenza también, desde el lado más científico, con la data dura y tal, muchas cosas que capaz en ese momento estaban medio polémicas o medio blandas, estamos hablando de 20 años atrás, medio raras, ¿viste? 20, 30 años atrás, medio blanditas, que decís, che, esto, negrito, están... Adelantado su época. Exacto. Hoy ya están hiper recontra recomprobadas. Claro. También hay otros grises, más atrás. Más manchas. Bueno, la historia del humano, ¿viste? Sí, bueno, sí, hay otros grises también más atrás, que de los que nadie casi habla cuando cuenta la historia de Deepak, que es esta etapa que hablábamos antes con el Maharaji. Porque el Deepak que conocemos hoy, ¿no? El independiente, el gurú CEO, ¿no? Esta personalidad ya de millones en reconocimiento. No su empresa. Exacto. Ese Deepak que nace glorioso viene de una ruptura. El Maharaji era un hombre muy poderoso. Decíamos antes que fue el gurú de los Beatles, ¿no? Como los Beatles estaban muy alineados también con esto de la conciencia. El budismo. Claro, el budismo, la conciencia más de lo espiritual. Y este hombre tenía un movimiento global. Claro. ¿No? El gurú de los Beatles algo sabía, con alguien se relacionaba. Claro. Deepak fue su embajador en América durante casi 8 años. Claro. Estamos hablando de ser vocero, llevar directo. las palabras. Exacto. Era el rostro del producto ayurvédico, el director del centro de salud, el que daba autoridad médica al movimiento. Claro. Es decir, él trajo su matrícula, ¿no? Y el saco blanco largo y dijo, bueno, el bata larga, el
acá el... Y también esa es ¿Cómo la se llama? jugada. Estetoscopio, ¿no? Estetoscopio. ¿Sí? Sí, Estetoscopio. Y dijo, bueno, acá yo médico, escúchame, acá hay data, ciencia. Pero soy- también el Maharaji viendo eso. Dijo, este Obvio. tipo con todas estas credenciales quiere salir a compartir también. Hay algo muy interesante que le puede dar al movimiento. Total. ¿Eh? Me viene a dar esto que hablábamos de la autoridad trasladada. Claro. Me viene a dar a mí, yo le voy a dar un nombre desde mi comunidad, ¿no? Estamos hablando de una persona global, y vos me vas a dar otro nombre por tu comunidad científica. Ahora, en el 93 hay una ruptura, hay una dismiss, que no se sabe bien de dónde viene, quién echó a quién cortó Claro. el lazo, cómo, pero existe, o sea, no hay una Maharaji y explicación. Deepak. Se desaman, Sí, eso. pero no tenemos, como no hay mucha data pública, hay rumores por todos lados, Sí. pero no hay data cierta de qué es exactamente lo que pasa. Sí, y también me viene esta sensación de que te banco con título, te banco porque yo te apadrino y te banco con el dinero que tiene Cash. todo el movimiento Abarasca. de la meditación trascendental y todo lo que estoy construyendo, que es imperio Olvídate, gigante. soy el gurú de los Beatles, pero no me pagan con besitos y tocando la Exacto. guitarrita. Entonces también ese acceso al que puede llegar en el mundo de Estados Unidos o en occidental también viene bancado, no solo porque yo te banco, sino porque te doy los recursos que necesitas para mover esto fuerte. Y esto que vos traes es muy interesante porque dentro del chismecito interno hay mucho de esto de, che, hubo diferencias en cuestiones filosóficas más profundas, intereses, valores, y otras muy específicas que tenían que ver con intereses económicos, intereses corporativos, intereses de comunidad, intereses de conquista, intereses corpo. Lo que sí es claro que Deepak salió de este vínculo después de estos 8 años de trabajo así conjunto con una espaldita económica interesante. Claro. ¿Sí? Sí. Y de nuevo, una autoridad trasladada, una reputación, no solamente por el trabajo conjunto, sino por él haber de pronto sido esta persona, nuevos contactos, ya venía una persona igual de vuelta, desde el momento cero, una persona de buena familia, con relaciones, con estudios, eso multiplicado a nuevos contactos que te disparan a otros lugares, el tipo en 8 años amasó dinero y además amasó otras relaciones, se hizo de recursos nuevos para poder hacer todo lo que vino a hacer después. Ningún dolor este Deepak. No, por eso también tiene una mente estratégica muy inteligente Muy en el mundo financiero, para construir maquinarias que también generen ganancias. Sí, total. Y no desde un lugar meramente altruista. Él no está relacionado a ser una personalidad de estilo la Madre Teresa de Calcuta. No, nunca lo fue. Exacto, él tenía siempre, constantemente muy claro que el dinero y la vida corpo forma parte de la abundancia espiritual. Y que él tenía participación y no se iba a mover de ahí. Claro. Nunca fue como, bueno, no, yo voy a hacer Entonces tengo que renunciar todo. No. Yo voy a renunciar a esto porque quiero conseguir plenitud. Pero mi plenitud también está ligada a yo ser una persona de recursos económicos y de personas, ¿no? Porque tenía y de accesos de poder alto. Hacemos un salto de historia, febrero 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos libera los archivos de Epstein. Estamos hablando... Hace nada. Ayer a la vuelta. Sí, hace nada. En estos documentos, Deepak, invitando a Epstein a Israel, no vamos a decir muchas cosas, pero van a banear, no va a salir, ¿no? Pero bueno, un espacio donde los límites, pasa como en algunos lugares muy particulares de Latinoamérica, especialmente de Centroamérica, los límites y el poder, ¿viste? Como Maradona, y que él lo esté invitando. Porque una cosa es Jeffrey Epstein donando $50,000, queriendo ingresar de alguna manera al campo de Deepak. Y otra cosa es Deepak invitándolo. ¿Sabes que tengo algo que te va a encantar? A Jeffrey Epstein. Eso también es como interesante. Usa un nombre falso. Trae a tus chicas. Ya se me pone la piel de pollo y me hagan matar gente. Sí. Que va a ser divertido, dice el mail.
un girito easy de $50.000 en cheque de una fundación de Einstein a la fundación de Chopra en el 2017. Conversaciones sobre sexo, presas y chicas lindas. Deepak respondió en X: nunca participé en ningún acto criminal o de explotación. Bueno. Sí, o sea, hasta el momento son documentos que salieron a la luz. Inchequeable todo, te decía. Y vos decís, ¿hay algo más? No, pero es... Por lo menos hay que nombrarlos. Esto no puede quedar como, bueno, todos fijamos demencia. No, por supuesto que no. Esto es lo más reciente y podemos decir como el topping de lo grave, si lo queremos nombrar de alguna forma, ¿no? Porque también, convengamos, a ver, hay que hacer también acá una alusión a conciencia. No tenemos un video explícitamente, la ley en este y en el 99% de los países, uno es inocente hasta que se muestre lo contrario. Yes. Solamente que sí, tal cual como decís vos, hacer vista gorda tampoco es un espacio donde, especialmente esto que traemos en un lugar donde hay tanto chanta, tanta falopa espiritual, tanto que, bueno, si tenés plata algo sabés, que tampoco a veces es así, porque a veces no tenemos ni idea de dónde vienen esos fondos. De vuelta, no es por minimizar o querer tirarle tierra en la espalda a una persona que... personalidad y aparte nombrando todos los logros, ¿no? Una persona que realmente hizo una movida, un cambio cultural. Pero no podemos no decirlo. Entonces, esto es como lo más grave. Febrero, los archivos, y ahí está Deepak, no en la periferia, sino en los mails derechito, uno contra otro, textuales. El tono de estos mails no es de alguien que no sabe con quién está hablando. Claro. Deepak no es, ni fue en ningún momento esto que decíamos al principio, el chico de McDonald's con aspiraciones que pecaba de ignorante, como por ejemplo yo puedo, no va a ser el día hoy, pero puedo nombrar mi caso de haber hecho un montón de cosas en un entusiasmo desde la ignorancia y lo aspiracional, como querer estar en algunos lugares y realmente no tener la información y ser súper ignorante y no saber lo que está pasando. Entonces, no es el caso de este hombre. Y no tampoco en esta era, porque no estamos diciendo un Deepak de 20 años que se está juntando con mafiosos italianos en un cruce de un avión. Estamos hablando de algo que ya había pasado, de un referente, de una persona hiperexpuesta pública. No había manera de pifiarle, de decir, no, mirá, no sé, éramos amigos de la infancia y quedó onda. No había manera. Entonces, trae a tus chicas. Usar un nombre falso. ¿De qué estamos hablando? No hay mucho más como para, ¿no? Profundicemos, pero está muy a la lectura. Sí. Está muy a la vista. Entonces, Deepak publicó una declaración diciendo que nunca participó de nada criminal. De vuelta, acá estamos como en los márgenes nuevamente de la física cuántica. Tampoco la ciencia sabe tanto. Entonces, esto de decir que nunca participó en nada criminal, ni en ninguna situación de explotación, no, si la gente está bien pagada, no está explotada, ¿viste? Es como de vuelta. Que su contacto era limitado y que no estaba relacionado a las actividades abusivas de Epstein y que en ningún momento lo estuvo. Y de nuevo, no tenemos videos explícitamente, no podemos decir, salir a matarlo al tipo y decir, no, esto es verdad, esto es así, porque no lo sabemos, pero puede ser verdad. Puede ser verdad. Aparecer en los archivos no es lo mismo que ser cómplice de los crímenes, estamos totalmente de acuerdo, pero aparece polémico. Hiper polémico. Muchas personas de alto perfil tuvieron contacto con Epstein sin saber la magnitud de lo que ocurría. Entonces, vuelvo a decir, hay una cuestión de ignorar lo que está pasando o ignorar el preludio de lo que puede llegar a pasar. Pero cuando las cosas ya pasaron y vos sabés con quién estás hablando, ¿de qué estamos charlando? Hay dos cosas que es importante que traigamos y que sí son objetivas. Primera, los mails muestran un Deepak que invita a un Epstein a viajes. Esto que decías vos recién, invita a un Epstein a viajar, a eventos. Y que lo invita, en esta invitación no es, che, negrito, vení que escuchamos, vamos a hacer unas meditaciones profundas, vamos a sanar tus ancestros. Claro. Le dice que traiga pibas, trae las chicas. No, y hoy que se sabe un poquito más que uno de los grandes privilegios que traía Jeffrey cuando iba en lugares es llevar a sus masajistas, ¿no? Era como a las niñas, las niñas masajistas.
Polémico. Y te vuelvo a decir, estamos hablando de casi una década después Sí. de que esta persona es procesada. Sí. No estamos diciendo, bueno, sufrió, esto es diferente, hay que tenerlo en cuenta también. Lamentable o afortunadamente, yo no puedo juzgar a alguien porque fue denunciado Claro. y vivió una situación de juicio. Denuncias Es falsas polémico. por todos lados. Es polémico. Porque también, ¿quién sos vos? ¿Cómo entras ahí? No todo el Ujú. mundo es denunciado porque es denunciado. Es polémico. Solo que no podemos tomar con la misma pinza una persona enjuiciada, condenada, procesada, que una persona enjuiciada, liberada. Una persona que entra en juicio y dice, no, escúchame, ¿sabes qué? Se desestimó a la Esto mierda. no tiene pie ni cabeza. Sí. Entonces, invitar a este muchacho, condenado por abuso sexual de menores, Ujú. 9 años después de su condena, no estamos diciendo que no sabes con quién estás hablando. Exacto. Estaría recontra claro con quién estás hablando, Ajá. estaría recontra claro cuál es el pedido que le estás haciendo. Segunda cosita no menor, la fundación de Chopra recibe dinero. Y acá creo que también es donde jugaron una carta de un nivel de poder, Sí. de la ilusión de que el poder puede todo, el poder todo lo puede, yo y Jesus, No tengo un solo límites. corazón, no hay límite. ¿Viste? Cuando el poder te empieza a borrar los bordes, Sí. que no sé si ya no te das cuenta, o sea, ya tenés una sensación de impunidad que va más allá. Entonces, Negrito, con la cantidad de gente que conoce, ¿no te podías hacer un cheque a nombre de otro cristiano y lo mandás fundación a fundación? Es que ya el nivel de impunidad que se disfruta en ese momento es de... Es eso, es esto, es el poder. Si yo puedo, si yo... Pero aparte, ¿Me ¿quién me explico? va a venir a controlar nada? O sea, no hay nada ahí de cuidarme de quién, de nadie. Entonces, según los documentos, también Epstein ofrece a Deepak conexiones con ejecutivos de seguros para sus apps de wellness. Entonces, también esto es como, no solamente qué contacto tenemos, sino además esta idea o este deseo de hacer negocios con esta otra persona. O sea, ¿cuál es el beneficio que vos tenés? Porque Deepak es una persona de transaccionalidad. No hace las cosas de vuelta, no es la madre Teresa de Calcuta. El tipo nunca tuvo interés de solo ser altruista. Él tenía muy claro los beneficios, y tuvo siempre, y los tiene muy claros los beneficios de las prácticas que Ayurvédicas, aprendió y lo meditación. que daba, o sea, Ujú. y lo que enseñaba y lo que sigue enseñando y predicando, más una meditación te cuesta una luca verde. Ujú. No es porque sí, y no es de onda y no es por amor al arte. Ujú. Es por un negocio. Entonces, ¿cuál es la finalidad de relacionarte con necesitas relacionarte con Epstein para hacer negocios? Necesitas que esta persona te contacte con... ¿No tenés otro contacto mejor, no, acceso, otro poder? Decime vos cómo procesás esto desde tu lugar hoy, desde lo que hagas, contanos un poco qué haces y cómo lo ves vos, que es importante saber si sos de qué industria, cómo lo vivís, cómo lo vivís, no es menor. Sin lugar a dudas, esta parte es como la incómoda. Claro. No es como por esto, porque empiezan a aparecer estas preguntas de, este muchacho no necesitaba ese contacto. Ujú. Tenía miles de millones. Ujú. Y acá es donde decís, che, esta llave es computada y tengo doble paleta en la puerta, no me hace sentido, ¿viste? Decís, no tiene como pies ni cabeza, me estás queriendo... Y bueno, como volvimos antes a... Deepak tiene como un legajo de estas conductas y vacíos grises en sus historias para no solamente ser un gran comunicador y cinturear situaciones polémicas, sino aparte como que se oculte algún poquito de la información. Esto que decía, está muy curada la Son información. curadas, sí. Sí, tal cual. Un hombre que pasa la vida hablando de ética, de la conciencia, de la conexión con la espiritualidad, de la responsabilidad, no solamente a nivel individual, sino colectiva, social, cómo el beneficio personal es el beneficio del otro, que mantiene una relación de amistad y negocios con alguien sobre quien había información pública de que habría abusado de menores. ¿Viste cómo decís? De vuelta, no me cuadra la escena. ¿Cuál es el contrapunto? Bueno, es que en este momento hay una investigación en curso y él no ha sido acusado de ningún crimen. O sea, como, bueno, hay algo que se está debatiendo, pero él no aparece en realidad como... Sí,
como parte de la observación. Entonces, que la conversación con Epstein sobre las chicas es profundamente perturbadora, pero no llega a tener fundamento o base legal para poder iniciar una investigación más profunda, o sea, para poder ponerlo en el ojo de la investigación y hacer una investigación directamente. No por ahora. No por el momento. Y si bien hay que ser cuidadosas entre lo que sabemos y lo que sospechamos, esta es una conversación que al ser tan pública es importante bueno, traemos esto de que tenerla a la luz no es menor. A mí me vienen invitándonos como darle un cierre a la conversación, que es súper interesante. Anécdota personal. El primer ejercicio que pasa en mi vida, de solamente saber información, a otro nivel, a algo que yo podía encarnar, a darme cuenta que estaba siendo la información, que estaba a nivel habitando, que estaba encarnando, fue un ejercicio de Deepak Chopra. Por eso también cuando surge la idea del podcast y cuando viene todo esto como de a poquito formándose, es la primera personalidad que a mí me aparece en la cabeza. Yo sabía quién era este hombre. Yo venía leyendo mucho, conociendo información. Sí, soy una persona que se pone muy orgullosa de su inteligencia, entonces te juega en contra muchas veces, porque necesitas entender y leer y volverte una tragalibros como loca, pero no trasciende lo mental al hecho en vida, ¿no? Y bueno, y leía por acá, ¿no? Y de repente, justo antes de que arranque la pandemia, como para ponernos en tiempo y espacio, me llega su 21 días de gratitud, ¿no? Hemos hecho todos esa meditación por todos lados, por todos lados, ¿no? Y los diferentes otros conceptos e ideas, ¿no? Que abundancia, que es, ¿no? 21 días de... pero eso fue el primero que a mí me llega, ¿no? Y yo pude seguirlo los 21 días y de verdad sentí un cambio muy fuerte. Esta cosa de no volverlo cuantificable, volverlo un hecho que vos te puedas dar cuenta, medible, que veas un resultado. A mí, sin saber ni quién era esta persona, me llegó como a muchos que nos llevaban cadenas de invitaciones, que WhatsApp por todos lados. No tenías nada que hacer y bueno. Claro, exacto. Y bueno, me parece que resueno, entrar, que sea eso y que yo pueda sentir. Por eso también no solamente Deepak, que es un ser muy especial en mi historia, sino el hecho de ejercicios de gratitud. Me parece que son como los que destraban cosas. Siento que esa es como la eficiencia de entrada, ¿no? Al empezar a tener una expansión de conciencia. Pero esta idea, ¿no? Esta persona hizo contenidos, grabó cosas, las puso en el mundo. Aparte, a mí me llegó por un canal X de YouTube. ¿Qué impacto tienen personas con personas? A mí me pasó también, o sea, porque, mira, el libro que a mí me hizo literalmente desarrollar una certeza de que soy escuchada y sostenida. Claro. No te estoy diciendo, bueno, que entendí algo. No, certeza. Certeza de que soy escuchada y sostenida por Dios. Fue leer Sincrodestino. Claro. Y de hecho se lo regalé a personas que amo profundamente. Le regalé este libro y dije, escúchame, vos estás perdido en la vida, no sabes si Dios te está escuchando, no sabes si el universo... Acá, tomá, acá, instruiste, esto te va a dar, vas a entender cuál es el lenguaje de Dios, de Dios, el universo, ¿no? Deepak habla del universo, para mí es Dios, cómo Dios te responde tus pedidos de oración a través de esto. Para mí ese es el manual de cuando una persona ya empezó con su despertar, que ya entiende, tiene su propio... ¿De dónde está el lenguaje? Bueno, acá, bienvenida. Esto es el lenguaje. Entonces, claro. Entonces es una persona... ¿Esto? Sí, es una persona fundamental. Es esas personalidades que impactan, que su metro cuadrado es de kilómetros, ¿no? Esta cosa de yo entiendo que puedo dejar mi metro cuadrado mejor de como lo encontré, ¿no? Esa filosofía de vida donde decir, soltar el control, no evitar el control, no existe el control. Bueno, ¿qué puedo hacer? Más o menos, mira cómo está a tu alrededor y ve
¿Qué puedes? Ocupate, no, lo que hablamos coaches, Ocupate. ocupate tu metro cuadrado. Ocúpate de tu metro cuadrado. El que habitas, Claro. dejarlo mejor como está. Aparecen Incluye las personas. Exacto. Aparecen ese estilo de personalidades donde ese metro cuadrado son kilómetros, ¿no? Tienen acciones. Por eso mismo estoy tan agradecida, yo lo reconozco, pero no hay que también es una actitud muy del humano, idolatrar, endiosar. Sacar de su rol de humano para ponerlo en no sé dónde, qué pedestal, en no sé qué altura. Ni demonizar, ¿eh? No, ni demonizar, o sea, sigue siendo una persona. Entonces, sí me parece interesante con este programa, con este formato, con estas conversaciones, entender que somos personas, que hay una amabilidad incluso puesta en solo esperar de las personas que sean personas. Exacto, ni más ni menos. Los humanos somos humanos. Y capitalizar lo que nos enriquece personalmente. Que hay una cosa acá como esto de, bueno, no, entonces si fulano tal cosa, bueno, mira, fulano tal cosa, ni idea. No vamos a andar, lo que entendimos como sociedad, que no son parte de nuestras normas, como por ejemplo, no sé, relacionarse íntimamente con menores de edad, listo, ya está. ¿Sabes? ¿Estamos bien? Ya entendimos que esto no es, genial. Yo no me quiero o elijo no deshacerme de lo que siento en relación a lo que yo entendí por ejemplo, haber leído ese libro, Claro. porque este muchacho era una persona X. Sí, ¿entendés? Porque está pienso otra separado. cosa. Sí, Porque exacto. pienso otra cosa. Y creo que esto, si lo podemos llevar menos violento, no menos violento, porque el contexto es muy violento en este caso, pero menos violento a la cotidianidad, ¿no? Como, bueno, estas personas que van llegando a la vida, que quizás uno por diferentes motivos se deja de ver o de relacionar, o que empieza a tener ciertas diferencias y dices, no, ¿sabes qué? Al final, Montotito es un profesional pésimo porque una vez me dijo que no sé, bueno, no sé qué tiene que ver, o sea, empezar a como a entender un poco esto de que, bueno, esto me lo voy a llevar, yo esto sí lo puedo capitalizar, esto a mí me aporta, me hace sentido, me nutre, me enriquece, bueno, y esto te lo regalo, gracias por todo, no necesito ni tenerte en mi vida, ni idolatrarte, ni ponerte en un pedestal como decías vos, o sea, mi vida no puede regir o no elijo que rija a través de o alrededor de lo que te pase o quien seas, indistintamente si eres un jugador de fútbol, un gurú, ¿no? Como Sí, un familiar. tu pareja, los hijos. Entonces, como estas partes, al menos a mí me hacen sentido que nos trae, o me trajo, ¿no? O sea, hizo esto como una onda expansiva, llegó hasta mí, me impactó de esta manera, me aportó, me generó muchísima salud mental en un momento muy crítico y que siento que es puntapié en esos momentos fundacionales de mi historia, ¿no? Sí. Por otra parte, entender que las personas seguimos siendo personas, que sí hay una idea de responsabilidad, que vuelve a lo mismo, tiene que ver con mi lectura y con lo que yo puedo o no puedo pensar. Ya con lo demás no puedo hacer mucho. No, pero hay algo ahí que me trae otra vez, ok, recordarme todo el tiempo, es una persona, es un ser humano que por momentos tiene poder, acceso o fuerza de choque con algunos lugares, y lo entiendo, para bien, para mal, eso ya tiene que ver con otra cosa. Pero sí también cerrar con esta idea de el ego forma parte del ser humano. El ego, como sea que creas que es, aquello que vos tengas entendido porque es el ego, yo no sé si es que desaparece. Es otra parte más de nuestra concepción, de nuestra psiquis. Y por momento vamos a domarlo un poco y por momento nos vamos a creer todo el personaje y todo el ego y nos vamos a ir al otro lado porque se va a pegar o se va a engranar todas estas verdades que me traen a mí más amorosidad con el mundo, a conceptos más egoicos. Entonces de repente me voy a creer que lo que yo digo está bien porque un montón de personas me dicen que estoy muy bien en lo que digo. Entonces se me difumina porque sigo siendo ser humano, total. Sigo siendo persona. Entonces quizás quisiera yo aprender, si es que puedo elegir aprender, atajarme cuando eso me pase, atajarme cuando me doy cuenta que estoy en un momento de atendiendo consultantes, atendiendo equipo de trabajo, llevando adelante liderazgos de empresas muy grandes,
Y es que eso no, de repente me vuelva yo misma, me endiose a mí misma, me pierda en mi ego, me empieza a manejar de maneras que Un después ratito. me alejen de, claro, pero me alejen de mis valores. Total. ¿Entendés? Total. Para que cuando otra vez yo me vuelva a dar cuenta, pero mis valores eran esto y yo estoy haciendo esto. Y de vuelta, y no solamente cuando te vaya bien, ¿eh? No. Porque no. es muy Porque el ego le encanta a la común, víctima también. es muy común que se te empiecen a correr los márgenes de los valores en el momento que te va mal. Sí, es más fácil también, más justificable. Te da una, como decir, para los dos extremos, Mm. ¿eh? Es como esto, como una situación de poder, bueno, se me borraron un poco los bordes. Una cuestión de necesidad, bueno, se me borraron un Lo poco los bordes. necesitaba. No escuchar nada. Mm. Regido por, de vuelta, yo creo que uno no podemos ponernos ¿no? en esto de cómo debería ser el mundo y cómo No, debería en lucir. enjuiciar y el dedito, Exacto, no. pero si esto que estás diciendo, como si yo pudiera volver a mí, yo hoy creo, casi con, ¿no? con la edad que tengo, decir, bueno, entiendo que tengo unos buenos valores. Algunos heredados, algunos enseñados, otros elegidos. Tengo unos buenos valores. Los valores me sostienen. Me hacen sentido, me gustan estos, los me- elijo. En las buenas y en las malas. O sea, que no me agarre la locura cuando todo está bien, pero que tampoco se transgredan los valores cuando todo está mal. Ninguna de las dos cosas. Cuando trabajo con empresas que me pagan sin rebatirme, sin regatear el precio y me dan bonus y 2 recomendaciones y una carta de recomendación para otra compañía, no se me suba a la cabeza Claro. y me borre los márgenes, los valores, pero que tampoco me agarre cuando nadie me Las está papas contratando. Claro, nadie me está contratando y porque hay un quiebre en el mercado o porque de Un pronto problema en mi- familia o porque o... sí, o porque de pronto mi promesa deja de ser tan atractiva y hay esos momentos de quiebre y que tampoco mis valores se transgredan. Exacto. Bueno, creo que ha sido un tema muy delicioso, lo hemos disfrutado muy bien. Es muy bien, está muy bien. Con esto cerramos el episodio de hoy. Síganos en nuestras redes, por favor. @conciencia indiscreta, el del podcast. @siempre confío en vos. Ahí a la niña Brenda la van a encontrar. @magali.herrera.b corta o B pequeña o V, O V. como se diga en tu país, y van a encontrar a la señorita Magali. Y si este episodio te movió algo, compartínoslo. En serio, este podcast funciona con tu energía. Hasta la próxima semana. Conciencia indiscreta. Tengo frío, quiero algo caliente. Vino la vecina. No, esa. Este episodio es auspiciado por Poet. Ya vamos a llegar allá. ¿Habrá grabado? Ay, ¿habrá salido sonido? ¿Se habrá apagado el teléfono? ¿Tendremos batería? Corte bloque.